Canto número 75, por favor. Canto número 75. Primera, segunda y cuarta estrofa. Entonemos. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré lor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santa gloria a Jesús daré lor. En el río de la muerte el Señor me guardará. Es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. 104. Canto 104. Entonemos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré,
llegaré al hallarme en la casa de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, que estás en todo lugar, Dios. Santificado sea tu nombre. Te damos gracias una vez más por este primer día de la semana, Dios, por darnos la oportunidad para poder reunirnos, para poder aprender un poco más de tu palabra, Dios. Te pido, Dios, que bendigas a todos los que están aquí reunidos esta mañana y también los que no pudieron estar con nosotros. Te pido también que ahora que vamos a escuchar tu palabra, que pare nuestras mentes y nuestros corazones para que lo que vamos a escuchar hoy lo podemos aplicar a nuestras vidas, Dios, y ser ejemplos y mejores cristianos para otros, Dios. Te pido que bendigas a la congregación aquí en Huesaco, que estés con todos los enfermos, los necesitados. Tú sabes quién son ellos y tú sabes todos los problemas y necesitados, las razones que ellos tienen para tus oraciones, Dios. Te pido perdones por nuestros pecados, Dios, y que tengas misericordia de nosotros, Dios. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Leyendo el último capítulo del libro de los Hechos, y en los versículos 30 y 31 me parece, dice la escritura, escribe Lucas que Pablo pasó 2 años en una casa alquilada. Dice la escritura, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La clase de nuestro hermano Antonio, él estaba hablando de la carta que Pablo escribe desde la prisión escribe 4 cartas, y el hermano estaba comentando acerca de la carta a Filipenses, pero vamos a ver algo acerca de lo que Pablo escribe para la iglesia en Colosas. La carta esa también salió allí de la prisión rumbo a Colosas, y en los versículos del capítulo 1 y versículo 3 en delante, el apóstol Pablo está diciéndoles: siempre oramos por vosotros, damos gracias a Dios por ello, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenemos a todos, o que tienen a todos los santos. ¿Por qué? Por causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y esto se repite en diferentes maneras. El Señor Jesucristo había dicho que iba a preparar lugar para sus discípulos. Les dice a los apóstoles, a todos sus discípulos que vendrían por la obra de predicación del Evangelio por los apóstoles y luego por la iglesia en general en todo el mundo. Bueno, está esa esperanza que nosotros tenemos. Y ha llegado, dice el apóstol Pablo, a todo el mundo, y lleva fruto y crece también a vosotros. Y luego menciona allí a Epafras, que probablemente haya sido era el predicador en ese tiempo de la congregación en Colosas. Pablo aparentemente no estableció esa congregación, ¿verdad? Pero Pablo escribe a la iglesia en Colosas. Como lo habéis aprendido, dice el versículo 7, de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y luego en el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría
e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a hablar de estos dos versículos 9 y versículo 10, donde miramos las peticiones que Pablo hace en su oración por la iglesia en Colosas, que es una oración, ¿verdad? Es en la que hace peticiones para la iglesia aquí en Hueslaco también, y para la iglesia en general en todo el mundo y a través de la historia. Entonces nuestra lección en esta mañana es peticiones de Pablo para la iglesia. Peticiones de Pablo para la iglesia. Vamos a considerar tres. Es probable que haya muchas más, ¿verdad? Pero si entendemos estas peticiones que Pablo hace a Dios para la iglesia en Colosas y que también es para nosotros, y la primera de ellas, el primer asunto es que sean llenos del conocimiento de la verdad. Que sean llenos del conocimiento de la verdad. Y así es. Nosotros debemos de ser llenos de ese conocimiento de la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad del Evangelio. En nuestro Señor Jesucristo les dice, en su ministerio, les dice a los judíos: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego les dice, añade, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces necesitamos constantemente llenarnos del conocimiento de la verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a las Escrituras, vamos a leer, vamos a ir a pedir a Dios en oración que nos guíe. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que quiere? Seamos llenos del conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el beneficio que tendremos por ser llenos del conocimiento de la verdad? Uno de ellos es que seremos fortalecidos, es decir, estaremos confirmados, tendremos razones bíblicas para explicar, para hablar de aquello de lo que creemos, de aquello de lo que esperamos. Y queremos compartirlo con aquellos que aún no lo conocen. Es decir, para ser fortalecidos. Nuestra fe debe ser fortalecida. Hay que entender que nuestra fe no es una fe ciega, sino que es una fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Pablo escribe a Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿verdad? Y está hablando de esa fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y si no solamente la oímos, sino que también la leemos, va a ser fortalecida nuestra fe. Una fe que está basada en las Escrituras. No una fe que algunas personas dicen, yo creo que Dios me va a salvar. ¿Y por qué cree que Dios lo va a salvar? Porque lo siento en mi corazón. Y la Escritura no menciona nada acerca de esa salvación por creerlo, por sentirlo, sino tenemos que ir a las Escrituras a ver cómo es que yo me puedo salvar. Y entonces miraremos que necesitamos una fe de las Escrituras, no lo que yo crea o lo que yo pienso. Probablemente hemos escuchado mucha gente que con mucha convicción habla de estas cosas. Yo creo, yo lo siento, no, yo sentí en mi mente, en mi corazón. ¿Verdad? Pero ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Entonces, seamos llenos del conocimiento de la verdad. La fe viene por el oír, por el entender la palabra.
Y allí vamos a darnos cuenta de lo que realmente Dios quiere para salvarnos. Seamos fortalecidos para andar como es digno del Señor. Andar es una forma de vida, es una manera de vivir, es una forma de hablar. Las malas conversaciones, escribe el apóstol Pablo, corrompen las buenas costumbres. Entonces necesitamos ser fortalecidos, ¿verdad?, para andar en nuestra conducta, cómo nos conducimos, cómo es nuestra vida, cómo es nuestro vivir, allí en el lugar donde nosotros tenemos nuestro hogar. Cómo es nuestro andar, cómo es nuestra conducta, en donde laboramos, en el trabajo, en el campo, en la calle, en la escuela, en el hospital, en cualquier lugar. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo es? ¿Cómo me porto? Entonces, seamos llenos del conocimiento de la verdad. Pero, sin embargo, el conocimiento de la verdad no es suficiente. Dice la Escritura, ahí mismo en el versículo 9, llenos del conocimiento de su voluntad, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El asunto número 2 es, el apóstol habla de tener sabiduría e inteligencia espiritual. Y sabiduría, el proverbista, el sabio Salomón escribe en el capítulo 1 y versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ¿para qué son los proverbios? Dice, escribe el proverbista, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad. Escribe, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice más adelante, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y así es. Encontramos muchas personas, ¿verdad?, en la familia, amigos, compañeros, que mencionan, no necesito eso, ¿verdad? Y luego, si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿por qué tenemos que aborrecer la soberbia y la arrogancia? Es aborrecer el mal camino y la boca perversa, ¿verdad?, aborrezco. Cuando no teníamos temor de Jehová, pues probablemente andábamos quizás no muy practicando pecados groseros, ¿verdad?, pero a lo mejor éramos mal hablados, no utilizábamos maldiciones a lo mejor, ¿verdad? Bueno, aquí está diciendo que la boca perversa aborrezco. Nosotros, ¿verdad?, dejamos eso a un lado. Están en la mente quizás, pero no son nuestro vocabulario de cada día, como en muchas personas, ¿verdad? Incluso algunos se gozan o se alegran y festejan cuando un niño pequeño dice maldiciones. Mi hijo, que esto y aquello. Pero es mal camino. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal camino. Es aborrecer la soberbia, la altanería, la altivez, ¿verdad? El tener un ego demasiado grande, ¿verdad?, pretendiendo que nosotros somos más que los demás. Eso, ¿verdad?, Dios no lo acepta. Necesitamos aborrecer eso. Necesitamos ser humildes, porque así fue nuestro Señor Jesucristo.
Y el apóstol Pablo lo escribe en la carta a los Filipenses, ¿verdad? Que también mencionó el hermano la semana pasada, ¿verdad? Capítulo 2 y versículo 5 en delante, ¿verdad? Cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó de la divinidad. Y estando en la condición de hombre vino y sufrió la muerte y muerte de cruz. Y el apóstol Pablo nos manda y nos dice: haya ese sentir en vosotros, ¿verdad? De poder despojarnos de algo, ¿verdad? Para aliviar la necesidad de un semejante nuestro, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad? Que la sabiduría, ¿verdad? Es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es precisamente eso: aborrecer lo malo, aborrecer la soberbia, la arrogancia, ¿verdad? Todo el mal camino. Y todo lo que en el mal camino, ahí está incluido todos los males que hay, ¿verdad? Que podemos enumerar, ¿verdad? Así que Pablo está escribiendo y les está diciendo que esas peticiones que él hace, las hace a Dios para que la iglesia en Colosas las tenga, pero para que la iglesia en todo el mundo y trascendiendo el tiempo llegue hasta nosotros, aquí en Bueslaco, ¿verdad? Son peticiones que el apóstol Pablo hace, inspirado por el Espíritu Santo, para que la iglesia, ¿verdad?, tenga estas cosas, ¿verdad? Entonces, apartándonos de todo la cosa que es mala, que se opone a la voluntad de Dios, pues apartémonos de ello. Y dice aquí la Escritura en el versículo 9, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se refiere a la palabra de Dios, a buscar, indagar, inquirir. 9 o 10, hablando de las cosas, ¿verdad?, que el apóstol, que estaban ocultas para los inconversos, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del hombre, ¿verdad? Y versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y luego continúa en el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el Espíritu que viene del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios nos ha concedido? Yendo a las Escrituras. Ampliar nuestro conocimiento de la verdad y a tener sabiduría e inteligencia. En el versículo 13 de 1 Corintios 2 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural o el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Así que las peticiones de Pablo para nosotros a hoy, ¿verdad?, es que seamos llenos del conocimiento de la verdad. Es decir, ¿cómo vamos a ser llenos del conocimiento de la verdad? Bueno, yendo a las Escrituras, otra vez, les repito, ¿verdad? El apóstol Pedro, escribiendo su segunda carta, ¿verdad?, en el capítulo 1 y versículo 3, menciona ahí también y habla de un crecimiento espiritual, ¿verdad? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por el divino conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
por medio de las cuales tenemos preciosas y grandísimas promesas de participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces encontramos, esto es lo que Pablo está diciendo acá a la iglesia en Colosas. Y los apóstoles, enseñados por nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo obrando en ellos para recordar las cosas que el Señor les dijo, ¿verdad? No las dejan a nosotros para que también nosotros las sepamos. Después el apóstol Pedro continúa de ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y luego algo muy motivante que nos dice, ¿verdad? Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os van a dejar estar ociosos ni sin fruto, ¿verdad? Así que son peticiones del apóstol Pablo que están en todo el Nuevo Testamento de diferentes maneras para nosotros, para que las sepamos, para que crezcamos, ¿verdad? En ellas. Ustedes recuerdan el versículo 58 de primera de Corintios 15. Así que, hermanos, dice, creced y estad firmes. A ver, déjenme, ok. Dice la Escritura, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Me faltaba esa palabra que habla de fidelidad, ¿verdad? 1 Corintios 15, 58. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo acá a la iglesia en Colosas, ¿verdad? Y eso es para nosotros. Peticiones del apóstol Pablo por la iglesia a través del tiempo, de la distancia. Esas enseñanzas de Pablo trascienden el tiempo y la distancia y llegan a nosotros. Es decir, porque son inspiradas por el Espíritu Santo para Pablo, para que vengan para cada uno de nosotros. Así que hemos visto que seamos llenos del conocimiento de la verdad y que también tengamos esto. No es suficiente ser llenos del conocimiento de la verdad si no es con sabiduría e inteligencia espiritual, para poder saber cómo lo voy a aplicar en mi vida. Esto lo estaba comentando nuestro hermano Antonio en la clase hoy por la mañana, ¿verdad? En las enseñanzas de Filipenses que él está trayendo para nosotros. Y la pregunta es, ¿qué o cómo voy a aplicar esto que el Señor me está revelando? Esto que estoy leyendo, esto que es para mí, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? El asunto número 3, ¿verdad?, es para que andéis como es digno del Señor. Ya mencioné que andar es una forma de vida. Es la en el medio en que me rodea. Si soy maestro de escuela, si soy un trabajador en el campo, en un hospital, en la calle o soy un supermercado, ¿cómo me porto yo ahí en ello? ¿Cómo me porto en el hogar, con la familia, con los vecinos? Debemos de andar en luz. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 7, dice la Escritura, el apóstol Juan escribe, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, ¿verdad?, tenemos comunión, ¿verdad?, unos con otros, y la sangre de su Hijo, Jesucristo,
nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan, ¿verdad?, cuando escribió estas cartas, inspirado por el Espíritu Santo, dice claramente, ¿verdad?, que nosotros caemos en pecado. Caemos en pecado. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, ¿verdad?, porque pecamos. Y entonces algún incrédulo puede decir, entonces, ¿cuál es la diferencia tuya con respecto de la situación mía? ¿Cuál es la diferencia de un pecador y de un cristiano? Si el cristiano también peca, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el pecador, el incrédulo, vive en pecado. Y el cristiano, el creyente, el que ha obedecido el plan de salvación, el que ha oído el evangelio, el que ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, el que se ha arrepentido, ha confesado a Jesucristo, el que se ha bautizado y que ha sido añadido a la iglesia, ese cae en pecado. Nosotros caemos en pecado. Y, bueno, tenemos la oportunidad de ir a Dios en oración. En el capítulo 2 de esta primera carta de Juan también dice en el versículo 1 y 2 y 3, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino por los de aquellos que están lejos, ¿verdad? Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, de ir en oración, porque tenemos un abogado. Cuando nos damos cuenta que hemos pecado, cuando estamos conscientes de ello, vamos a Dios en oración, y Jesucristo intercede por nosotros. Y esto está desde el Antiguo Testamento, en Levítico 4, ¿verdad? Allí se trataba de cosas físicas, materiales, pero que nos enseñan una verdad espiritual. Y en el capítulo 4 de Levítico, todo el capítulo 4, no lo vamos a leer, pero les voy a comentar, ¿verdad? Dice, habló Jehová a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, aquí empieza a hablar de los que han cometido pecado que no se han dado cuenta. Dice, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. Y entonces viene lo que debe de hacer, ¿verdad? Bueno, nosotros no vamos a sacrificar un animal, ¿verdad? Un ternero, un cordero, un cabrito, un palomo. No. ¿Verdad? Jesucristo hizo el sacrificio perfecto que cumple todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Lo hemos leído allá en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Cuando dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y ahí intercede por nosotros. En el Antiguo Testamento nos señala, en el Nuevo Testamento, la verdad espiritual de lo que debemos de hacer para que Cristo nos perdone, ¿verdad? Por eso debemos de andar en luz, ¿verdad? Como Cristo está en luz, ¿verdad? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad?
¿Cómo es andar digno del Señor? Andar digno del Señor es andar en vida nueva, andar en vida nueva. En Romanos capítulo 6 y versículo 4 leemos: porque si somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así también, y como Cristo resucitó de ello, ¿verdad? Entonces, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Déjenme, me faltaron unas palabras de este capítulo, de este versículo, de este texto, en el capítulo 6 y versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí está diciendo esto fue lo que me faltó, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué necesitas tú si no has aceptado a Jesucristo, no le has obedecido? Necesitas venir a Cristo. Has oído el Evangelio, lo conoces, sabes lo que Jesucristo demanda de ti. Él quiere que obedezcas el Evangelio. Y Dios, escribe el apóstol Pedro, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si tú estás ahí en ese lado, puedes venir. Y todas estas peticiones que Pablo hace también son para ti, ¿verdad? Es decir, para que seas llenos del conocimiento de la verdad, para que tengas sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es andar digno del Señor? ¿Verdad? Es andar en vida nueva, ya lo mencionamos, ¿verdad? Quitar todo lo malo, ¿verdad? Dice Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en injurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino andemos bien delante de Él, andemos como de día, ¿verdad? Andemos como de día. Cuando yo hacía algo malo, que no sabía que no estaba bien, lo hacía a escondidas, ¿verdad? Nadie se daba cuenta. Bueno, creía yo que nadie se daba cuenta, pero Dios sabe. Por eso necesitaba yo oír el Evangelio. Y gracias a Dios, gracias a Dios, algunos nos ha permitido que estemos en la cuarta, no sé cuál edad es, ¿verdad? Pero dicen la tercera edad, pues yo creo que algunos ya estamos en la cuarta edad. Gloria a Dios por ello. Dios nos da vida y para poder exhortar. 60, 70, 80 años no son nada con respecto de la eternidad. Así que, ¿por qué te arriesgas? ¿Por qué te arriesgas? ¿Por qué no vienes al Señor? Para que andes delante de Él de una manera que le honres. Debes de andar como es digno del Señor, es andar en amor. Andar en amor. Efesios capítulo 5 y versículo 2, Pablo manda: y andéis en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Verdad? Juan 3:16, recordamos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el apóstol Pablo, en el versículo 2 de Efesios 5, habla para que llegue en olor fragante. ¿Y dónde mirábamos esto? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hacía el israelita que había cometido una falta que meritaba un sacrificio? Él debía de morir, ¿verdad? Pero moría un animal en lugar de él. Él llevaba el animal para que muriera en lugar de él, del que había cometido la falta.
y luego la sangre se derramaba allí en el altar, dependiendo de qué tipo de sacrificio era, y luego alguna parte de la carne del animal se quemaba en el altar del holocausto, y luego subía el aroma, dice la Escritura, como olor fragante. Y Pablo está diciendo aquí esto: y andéis en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Y dice, y ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, agradable a Dios. Cuando en algunas ocasiones, ¿verdad?, que asamos o los vecinos asan carne, ¿verdad?, y luego el viento trae el aroma, ¿verdad? Los vecinos están asando, es olor grato, ¿verdad?, para nuestra nariz, ¿verdad?, para el olfato. Bueno, el sacrificio, ¿verdad?, para Dios llegaba en olor grato a Él. Y así dice el apóstol Pablo. Entonces para que andemos, ¿verdad?, andemos agradándole en todo, ¿verdad?, llevando fruto en toda buena obra, fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, ¿verdad?, y versículos 22 y 23. Cuando estaba el hermano Kerry aquí de predicadora, por mucho tiempo, antes de empezar antes de participar de la mesa del Señor, se decía los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y pues era para que nos lo aprendiéramos, ¿verdad? Es en 5, versículos 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero estábamos viendo, ¿verdad?, los frutos del Espíritu. Esos son los frutos del Espíritu. Estos son lo que debe de emanar de uno: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra estas cosas no hay ley, ¿verdad? Si sale eso, si emana eso de nosotros, amén, ¿verdad? Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Así que busquemos eso, ¿verdad? Buenas obras, siempre estar dispuestos a hacer algo por alguien, por alguno, no para jactarnos de ella o jactarnos de esa, no, eso es algo que no debemos de propagarlo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 16, me parece, versículo 16, hablando, el Señor en los textos anteriores está hablando de que seamos la sal de la tierra, ¿verdad? Dice, la sal no se puede esconder, ¿verdad? Si no sala la tierra, la sal no sirve para nada, es echada afuera y hollada. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad?, pues debemos de ser eso, ¿verdad?, parar el pecado. Como la sal, la principal función de la sal es salar, la principal, salar. ¿Para qué? Para parar la putrefacción, ¿verdad?, en este caso de la carne, ¿verdad? Pero si el cristiano es la sal, debe de parar el pecado de los que están en derredor, ¿verdad? Y nos van a sacar la vuelta o no nos van a aceptar en su lado, en el grupo, ya sean familiares, sean amigos, sea lo que sea, no nos van a aceptar. Pero también dice, vosotros sois la luz del mundo. Para ser la luz del mundo, primero tenemos que ser sal. Es en ese orden, sal y luego luz. Y en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, sin tener que decir soy cristiano, y las obras, lo que hagamos, nuestra conducta, nuestro andar, nos van a señalar. ¿Por qué ¿Por qué esta? ¿Por qué la familia aquella? ¿Por qué los hijos de esa familia son así? Se portan así. Ahí están siendo luz, ¿verdad? Porque pregunta, ¿por qué son así? ¿Verdad? Entonces cuando tenemos que responder, somos luz. Somos luz. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la luz sirve para alumbrar. La luz, que es la palabra de Dios, sirve para alumbrar el camino en el que se encuentra aquel que está perdido. Y esa misma luz le dice a dónde puede ir. Entonces, comentemos siempre el Evangelio, ¿verdad? Así que, creciendo en el conocimiento de Dios, es lo que también dice aquí en la carta a Colosenses, ¿verdad? Así que, hermanos míos amados, Pablo a los Corintios una vez más, creced, estad firmes y constantes, creciendo en el conocimiento de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Conclusión, pensemos en las peticiones que Pablo hace a la iglesia en Colosas, ¿sí? Que seamos llenos del conocimiento de la verdad, en sabiduría e inteligencia, para poder andar como es digno del Señor. Esta es la invitación para ti que no has obedecido el Evangelio. Así que ven, ¿verdad? Y vamos a cantar un himno. noventa y uno, primera y última estrofa. Cantemos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Vamos a orarnos. Hermano, por la hermana Carmen López. y por sus papás también, porque también tiene COVID. Sí, hermano. Ok. Oremos por la hermana Carmen. Vamos a orar, hermanos. Eterno y amado Padre Celestial que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Sigamos dándote gracias, Padre, siempre. Te damos gracias, Padre Celestial, por lo bueno que eres con nosotros. Por todas las bendiciones, Señor, que nos das cada día. Y ahora, Padre, en este día nos has bendecido grandemente porque nos has permitido estar aquí en este lugar, Padre Celestial, como iglesia para alabarte, para adorar tu nombre, para así, Señor, escuchar tu palabra que tanto necesitamos, Padre Celestial, para nuestra vida espiritual. Ayúdanos, oh Padre Celestial, siempre tener esa hambre, ese deseo de crecer en el conocimiento, crecer en nuestra vida espiritual, Padre Celestial, para así poder siempre agradarte, Padre, conducirnos en nuestra vida como tú deseas que tus hijos se conduzcan, Padre Celestial, que seamos la sal, la luz de este mundo, Señor, y que seamos, Señor, dignos de ser tus hijos.
fallamos a veces, Padre Celestial, pero te pidamos tu perdón, que tú, Padre, nos ayudes para fortalecernos en nuestra fe, que crezca nuestra fe, que no sea de labios, sino de hechos, que mostremos, Señor, quién somos tu pueblo. También, Padre Celestial, te damos gracias porque siempre tenemos tu palabra para ir a ella, Padre Celestial, el pan de nuestra vida espiritual. Gracias por eso, Padre Celestial. Gracias por todas las bendiciones espirituales que hallamos y estamos al estar en Cristo, tu Hijo amado. Así, Padre Celestial, ponemos nuestra mira en las cosas eternas, Padre Celestial, no en las cosas del mundo. Somos apartados, Señor, para ser así siervos tuyos, Padre Celestial. Bendice tu iglesia, Padre, todas partes del mundo. También por nuestras peticiones que se hacen, Padre, constantemente, por nuestros hermanos enfermos, por la lista de oración que está en el boletín, Padre Celestial. Ponemos a todos nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos que nos piden que oremos por ellos en tus manos. Y ahora la petición de nuestra hermana Carmen, que se encuentra con COVID, Padre Celestial, y su familia. Que tú les bendigas, Padre Celestial, y que pronto puedan recuperarse de esta enfermedad. Bendícelos, Padre Celestial, cuídalos, guárdalos, Padre Celestial, y que pronto tengan su alivio. Ahora que seamos despedidos, Padre Celestial, ve con nosotros a nuestros hogares. Ayúdanos, oh Padre Celestial, retener esta lección. Las cosas que Pablo oraba y pedía para la iglesia de Colosas y para la iglesia en general hasta hoy en estos días. Bendice tu iglesia. Todas estas cosas te las pidemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.